Street tenemos para hablar de ello a Luis Garbía. Muy buenas noches. Buenas noches, Valeria, encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este cierre de Wall Street. Luis, quería preguntarte, Lukoil en crisis, Washington que bloquea esa venta y reaviva la pugna por el control del petróleo ruso. ¿Qué lectura haces sobre esta gestión del riesgo financiero? Pues al final estamos viviendo una vez más lo que ya hemos vivido previamente en Ucrania. Hay dos grandes potencias que están en lucha, Rusia, China, Estados Unidos, y las consecuencias siempre las acabamos sufriendo en Europa. Hay un libro por ahí, porque todo lo que estamos hablando y lo que hablaremos tendrá que ver con guerra de otra forma. Hay un libro chino, se escribió en 1999 por dos generales, Guerra sin límites, lo escribieron los generales Liang y Xian Sui. En ese libro lo que comentaban es que en este nuevo mundo digital la guerra ya no iba de matar al enemigo, ya no iba de disparar, sino se jugaba en otros terrenos. Esa guerra la estamos viendo en el tema energético con las sanciones a Lukoil y también la estamos viendo a nivel interno dentro de Estados Unidos o con el propio portaaviones Ford. O sea, al final estamos viendo cómo la guerra va mucho más allá de lo que es matar a gente y sobre todo esto que acabamos de ver es un acto absoluto de guerra en el plano económico, Valeria. Y también, Luis, ¿podría esta decisión acelerar la consolidación del poder energético de Rosneft dentro también de Rusia? Totalmente, porque al final yo hay veces que con los movimientos no tengo claro quién es el que sale beneficiado. Si lo miramos sin analizarlo con profundidad suficiente, es Estados Unidos el que ataca a Lukoil. Pero si lo miramos con un poquito más de detalle, efectivamente, al final Rosneft se consolida. O sea, al final es una jugada que beneficia o que puede beneficiar a Rosneft. El 40% del petróleo, del crudo ruso, lo controla Rosneft. Por lo tanto, esta jugada que aparentemente la estética es de que estamos atacando a Rusia, si lo miramos en una clave con más profundidad, probablemente acabe saliendo beneficiada la propia Rusia. Luis, ¿crees que el impacto podría tener algún tipo de sanciones en los mercados europeos de energía y la estabilidad también del suministro global? Para empezar, la sanción se la han puesto a Gubor, que es un agente suizo. O sea, hay un primer mensaje con la sanción que es ojo Suiza, ojo que ya cayó Credit Suisse, ojo Suiza y su imparcialidad porque aquí podemos acabar cobrando todos. Luego, pensando en Europa, no es que sea un mensaje, es que solo falta que nos lo escriban por carta. Nos están diciendo de todas las formas posibles que tenemos, bueno, y de hecho ya lo estamos pagando, el gas en Europa tiene un coste 4 veces mayor en Alemania que el mismo gas en Estados Unidos. O sea, al final es un mensaje clarísimo a Europa y el mensaje viene a ser o te pones las pilas y reaccionas como una unidad, no puedes seguir cada uno de los miembros europeos haciendo la guerra por su cuenta, o el futuro que te espera es bastante gris. Claro, y podría incluso marcar una crisis de inicio de un nuevo ciclo de nacionalización de facto en el sector energético ruso. Al final yo tengo la sensación eso de que la historia no se repite, pero rima, y estamos viendo cómo. Me voy a Estados Unidos un segundo. En el caso de que Trump quiera dar cheques por dividendos de los aranceles, veremos otra vez una inflación de oferta, es decir, inyecta liquidez. Y luego, en el caso de Europa, respondiendo a la pregunta, si vemos cómo hay otra crisis energética, veremos, esta sí que es inflación de oferta. Por lo tanto, en Estados Unidos se inyecta liquidez en forma de cheques, inflación de demanda. Sí. En Europa tenemos otra vez la crisis energética, tenemos otra vez la inflación de oferta. Y al final es esta situación diabólica que ya después de la pandemia a Europa nos ha costado tanto y me da la sensación de que todo indica que vamos a volver otra vez a esa misma historia. Además, con ese punto de tambores de guerra, con ese punto de subir el presupuesto en defensa cuando el 38% antes de la pandemia, ahora el 42% de las armas mundiales las exporta a Estados Unidos. Claro. Pues veremos a ver qué ocurre también a este lado del Atlántico. Quería cambiar un poco de tema, Luis, si te parece, con el escándalo que ha sonado hoy durante la jornada sobre el caso Epstein. ¿Qué lectura haces sobre...? Tú cambias de tema, pero yo no voy a cambiar mucho en el sentido de que es esa guerra sin límites. Sí. Al final lo que estamos viendo es cómo tú frente al enemigo, es una situación que en España nos puede sonar familiar. ¿Sí? Esa judicialización de la política, ese llevar la política a temas familiares, a temas personales, y esto es algo
que lleva coleando desde hace tiempo, igual que los viajes que tuvo en su momento Trump a Rusia. O sea, al final estamos en una situación en la cual la situación es cada vez más compleja. Los demócratas están empezando a jugar con unas armas que a mí personalmente me parecen muy peligrosas y cuando entramos con estos temas absolutamente personales, yo tengo la sensación de que nada bueno puede salir. Y acerca del US Gerald Ford que hemos comentado anteriormente, ¿cómo debemos interpretar este despliegue militar? ¿Como una operación táctica contra el narcotráfico o más como un gesto estratégico de presencia en otros actores también? Sí, además la estética, o sea, fuera del agua, lo que estamos viendo es cómo es un acto más contra el narcotráfico. Permíteme la ironía, es un pequeño barco que vaya a luchar, pero es que no es pequeño el Gerald Ford. Estamos hablando del portaaviones más grande del mundo. Estamos hablando que tiene más de 300 metros de eslora, 100.000 toneladas, es capaz de albergar a 75 aviones, o sea, es un señor portaaviones. O sea, no es lucha contra el narcotráfico debajo del agua. O sea, al final esto es algo mucho más grande y a mí me recuerda a la doctrina de aquel presidente de Estados Unidos, 1823, James Monroe. La doctrina Monroe de América para los americanos. Estábamos en aquel momento, España en concreto, España y Portugal con las colonias, y James Monroe lo que dijo es, desde Estados Unidos, dijo América para los americanos, pero realmente lo que dijo es, desde Estados Unidos estamos dispuestos a defender América entera, el continente, de todo aquel que no sea americano. Es decir, América me la quedo yo, es lo que dijo James Monroe, y lo que estamos viendo con este portaaviones es cómo, frente a los acuerdos de Mercosur, frente a la hegemonía cada vez más dominante china, pues en cierto modo Estados Unidos saca ese portaaviones para decir, todo esto de aquí es mío. Es una doctrina Monroe 2.0 que, por un lado, si le preguntan a Trump, por supuesto que dirá que está luchando contra el narcotráfico, pero la realidad es que es, insisto, el mayor portaaviones del mundo. El libro de Guerra sin Límites de los generales chinos hablaba de que para proyectar, o sea, de que no era tan importante usar el poder, sino proyectarlo. O sea, mira qué poderoso soy. Y es un poquito lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe. No está dando un tiro, no está haciendo un acto de guerra, además está lanzando un mensaje, esto es contra el narcotráfico, pero la realidad es que, insisto, es el portaaviones más grande del mundo y que yo, si lo viera delante, diría, jo, esto es algo más que luchar contra el narcotráfico. Enseñar algo de pecho, ¿no? Totalmente. Pues, ¿de qué manera podría afectar también la contención frente a la creciente influencia entre China y Rusia también en el hemisferio occidental? Al final estamos viendo un circo de varias pistas. Y en este circo, ya lo he comentado alguna vez, me gusta mucho la metáfora, no todos están jugando la misma partida. Por un lado, Rusia está jugando una partida de ajedrez, en simultáneo con China. Que China a lo que se dedica es a jugar al Go, ese juego en el que va poniendo piezas. O sea, en cierto modo, Estados Unidos con lo del portaaviones ha defendido un territorio que no es suyo, un territorio que ya está en gran medida colonizado por China, donde afortunadamente se habla español en su mayoría, y la reacción de Estados Unidos es frente a África y es ese juego del Go que está jugando China. Frente a esa partida sigilosa, que juegan despacio mirando a largo plazo, Estados Unidos lo que está jugando con los aranceles es una partida de póker. Una partida de póker en la cual ahora digo que Groenlandia es mía, como puedo decir ahora el canal de Panamá o ahora pongo un portaaviones. Está jugando una partida de póker en la cual le merece la pena, pensando en la cabeza de Trump, más el corto plazo, más su situación interna, más las midterm, que son el año que viene, que cualquier otra visión a mucho más largo plazo que sin duda tienen Putin en general, pero también desde China. O sea, mientras que Trump está jugando una partida en la cual lo relevante son los próximos meses, las elecciones, insisto, midterm que tenemos en el año 2026, China tiene tiempo hasta para pensar en el centenario, que es 2027, agosto, del Ejército Popular de Liberación chino. Estoy pensando en Taiwán. O sea, mientras que yo tengo la sensación de que Trump, hoy por hoy, Taiwán sí lo sabe situar en el mapa, pero no está dentro de las cartas con las que está jugando, China entiende perfectamente lo que está sucediendo, dice, pues un portaaviones, pues bueno, tienen un portaaviones, ya tendremos algo nosotros más grande en el corto plazo. Pero mirando a más largo plazo,
China ya tiene en su planificación África, América Latina, Europa también con el coche eléctrico, y me da la sensación de que veremos cómo Taiwán dentro de poco también entra dentro de ese juego chino. Y vuelve al escenario. Totalmente. Y Luis, ¿hasta qué punto podría este tipo de operaciones afectar ya no solo a Venezuela, sino al resto de países latinoamericanos? También veíamos México, podía haberse salpicado. No sé cómo lo ves. Yo creo que tenemos que empezar a mirar más a China. Vale. China con las exportaciones, ¿cómo afecta la situación de Estados Unidos a China? Pues ha decidido exportar menos a Estados Unidos, pero aumenta las exportaciones al resto del mundo. En este sentido, Estados Unidos está haciendo mucho ruido. ¿Qué podemos hacer desde Europa? Punto uno, ponernos en común, ponernos de acuerdo. Y luego, en lugar de mirar tanto a Estados Unidos, pues empezar a mirar más a Iberoamérica, América Latina, empezar a mirar más a África, que la tenemos muy cerquita. O sea, al final, esto es mucho ruido. Luego está el taco, el Trump always chicken out. O sea, al final juega al póker y hay mucho farol. Pues centrarnos no tanto en el ruido que genera Trump, sino tratar de buscar esas pepitas de valor que sin duda están, y desde Europa en concreto tenemos mucho que ofrecer, y si lo piensas, desde América Latina también y desde China también. O sea, al final la estrategia cortoplacista de Trump le empieza a salir rana en Estados Unidos principalmente. Claro, y en sí podría provocar entonces, hay riesgo de un efecto dominó entre Rusia, con otros actores que entren a jugar Rusia o China. A ver, aquí hay que ver el dólar. O sea, el dólar está ahora... A ver, el dólar en concreto, tenemos una inyección de liquidez tremenda. La base monetaria de la Reserva Federal desde el 2008 la hemos multiplicado por 10. O sea, tenemos ahora 6 trillones en base, 6 billones en base monetaria, y M2, el agregado, está en torno a los 20 millones. Estoy hablando de memoria, pero que tenemos una liquidez inmensa, y esa liquidez acaba provocando que el SP500 esté en máximos, empujado por Nvidia, por las tecnológicas. Tenemos que el oro esté en máximos, que el Bitcoin esté en máximos. ¿Hay riesgo de riesgo, valga la redundancia, sistémico? Pues yo, por un lado, tengo una serie de sensaciones parecidas a las que ya tuve en 2007 o en el año 2000, cuando había esas burbujas, pero en aquel momento no había tanta liquidez. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que el teatro que tenemos en torno al dólar, todo el crudo del mundo, que lo estamos viendo hoy con Lukoil, se negocia en dólares. ¿Tiene necesidad China de acabar con el parque de atracciones, con el tenderete, con el teatro estadounidense que se mantiene con dólares? Pues yo sinceramente tengo la sensación de que a China no le importa venir, a China no le importa que los chinos vengan a hacer turismo a Europa, vayan a hacer turismo a Estados Unidos. Por lo tanto, si hay algo que ha aprendido la Fed en estos últimos años, desde el 2008, es a inyectar liquidez, y con la crisis de Silicon Valley Bank, a inyectar esa liquidez rápido. Por lo tanto, sensación de que pueda haber algo sistémico, tenemos todos los indicadores a tope. Pero también tengo la sensación de que en este año 2025 la Reserva Federal ya sabe cómo actuar rápido, y ni a China ni a Rusia le interesa que haya mucho más follón a nivel armamentístico. Si lo pensamos bien, Rusia tiene el Donbass, Rusia está tranquila, China tiene una situación muy cómoda con los coches eléctricos, y yo tengo la sensación de que ni a Europa le viene mal la estabilidad, que la necesitamos como el comer, ni a Estados Unidos le vendría mal la estabilidad. El problema es que el propio Trump tiene una situación en su propio gobierno muy inestable, y ahí es donde está el problema. Expectantes también a esa posible reapertura a partir de esta noche del Gobierno Federal de Estados Unidos. También veíamos ese mensaje que acaba de compartir Donald Trump en Truth Social acerca del caso Epstein. ¿Qué mensaje crees que está enviando precisamente el presidente de Estados Unidos en los mercados cuando mezcla esa crisis fiscal con un escándalo tan mediático como el que está siendo el de Epstein? Si hay algo donde Trump es un maestro, es en la gestión de medios de comunicación. El elefante que tiene Trump en la sala no se llama Epstein, se llaman 38 billones de deuda pública, de los cuales en los últimos 70 días hemos visto cómo ha subido el último billón. Imagínate, Valeria, que declarasen ilegales los aranceles y tuviera o bien que devolverlo, o imagínate que diera ese dividendo en forma de arancel, que todo parece que apunta a que lo va a dar por los últimos mensajes de Trump. Estaríamos hablando de 200 millones de americanos que puedan optar, siendo suave, por 2.000 euros estaríamos hablando de
1 billón más, 2 billones más. O sea, el problema tiene que ver con el gasto público. A Elon Musk le pusieron para controlar el gasto público. O sea, ¿por qué tenemos la situación en el gobierno federal que tenemos? Por una mala planificación en relación con los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, el problema que tiene Trump ahora, personalmente no creo que tenga que ver con Epstein, sino que tiene que ver con la gestión presupuestaria. Claro. Y es que 38 billones de deuda, a mí lo meto en el saco de los máximos que estábamos hablando antes. Es el SP500 en máximos, todo inundado de liquidez, y al final es una situación que, si no te paras a ordenar la casa, pues la deuda seguirá creciendo. Y yo, visto lo que estoy viendo, dudo de que Trump tenga capacidad para pararse a ordenar su propia casa. Pues veremos a ver qué ocurre. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos en ICADE, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre, un placer.